Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amamos la voluntad de Dios y la meditamos, como nos dice el Salmo 118. Y aquí en la barca de Jesús, donde te doy la bienvenida, tú y yo nos vamos a disponer para que a través del Evangelio descubramos esa voluntad, ese amor, ese mensaje de salvación del Padre Celestial. Así que con toda nuestra atención, con toda devoción, vamos a escuchar el Evangelio, que está tomado de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar, como siempre, lo sabemos, tiene muchos elementos para que tú y yo los meditemos. Bastaría mencionar cómo Jesucristo se congrega en la sinagoga. Nos dice el texto que era su costumbre hacerlo los sábados. Esto nos debe de llevar a ti y a mí a cuidar y a mantenernos siempre muy firmes en congregarnos en la asamblea, en la celebración de la misa.
donde nos reunimos para celebrar y festejar a nuestro Dios, para nutrirnos con su palabra, para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Nos dice el texto, repito, como era su costumbre hacerlo los sábados. O hablar de Elías y Eliseo, que fueron enviados más bien a Sarepta y a Siria, que ahí en Israel. Y bueno, hay muchos elementos con los que nosotros podemos iluminarnos y aprender, pero yo quiero que ahora nosotros nos detengamos un poquito en esto que también menciona el Evangelio y en el que debemos de estar muy atentos. Porque qué complicado es, qué difícil es que nosotros aceptemos, reconozcamos la bondad y las cualidades en los demás. Esto es algo en lo que tú y yo debemos de estar muy atentos, porque más que reconocer, más que alegrarnos por la bondad y las cualidades del prójimo, con las que muchas veces podemos vernos beneficiados, más que eso, alegrarnos y reconocer lo que brota fácil y rápidamente es más bien, en muchas ocasiones, la envidia. Y precisamente por eso es que te invito a que estemos atentos, porque cuando nos dejamos dominar por la envidia, llegamos a dañar profundamente a nuestro prójimo. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Los propios de Jesucristo, ¿qué trabajo les costó reconocer en Él toda su sabiduría, todas sus enseñanzas? Y lo sacaron para llevarlo a un despeñadero, cegados por el odio, por la envidia. Teniendo esto tú y yo presente en nuestro corazón, pidamos a Dios que nos permita siempre el don del entendimiento, de tal manera que sepamos descubrir todas sus bendiciones y aquellas que nos brinda a través de nuestro prójimo, con todos los dones que les ha permitido. Y que si nosotros somos humildes, sabremos reconocer. Y trabajando juntos, porque tú también tienes dones, muchos que Dios te ha permitido, colaborando en fraternidad, ir construyendo día a día el reino de Dios, en la unidad. Así que no nos dejemos ganar por estas posturas de envidia, de enojo o de rencor. Que no nos dejemos ganar por esta cerrazón de corazón y de mente, sino que sabiendo que Dios está presente en el prójimo, tú y yo fraternalmente vivamos la caridad, el amor al prójimo. Así que no veas con envidia todos esos dones y todas esas virtudes que tiene tu hermano, que tiene tu compañero de trabajo. No veas con envidia las habilidades y virtudes de tus cuñados, de tus cuñadas. No menosprecies todas aquellas bendiciones, toda aquella bondad que tiene tu nuera, tu yerno. Sé que es una tarea complicada, sé que no es algo sencillo, pero de que hay bondad, de que hay virtudes en ellos, claro que las hay, así como se encuentran en ti. Trabajemos en esto que hoy nos presenta el Evangelio y
y sepamos tú y yo trabajar por estar abiertos, por no cerrarnos, trabajar por aceptar más que rechazar, trabajar por reconocer más que envidiar, y con eso darle gloria a Dios y crecer en santidad. Así sea. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que ardiendo tanto el deseo de Dios en nuestro corazón, se aleje la ira, se aleje la envidia, se aleje el resentimiento. Y con esto cumplamos el mandato de amar a Dios y al prójimo. Gracias por estar conmigo, como te lo digo siempre. Gracias por darte este espacio, por buscar este momentito y meditar el Evangelio juntos. Es un privilegio, es una bendición. Dios te acompañe siempre y te conceda todo cuanto necesitas. Te permita siempre la casa, el vestido, el sustento, los santos sacramentos. Que tú y los tuyos puedan ir y volver con felicidad al encuentro de ustedes mismos y en el cumplimiento de su deber. Te reitero mi agradecimiento y también te pido que no te olvides hacer saber con la manita que el video te gustó. Vamos a colaborar para que juntos, a través de estos videos, el mensaje de Dios pueda llegar a más hermanos nuestros. Te espero el día de mañana, nuevamente aquí en la barca de Jesús. Él nos bendiga siempre y nos dé la oportunidad de continuar navegando en el inmenso mar del Evangelio.